finalmente, la muy esperada. Mentira, pues ni tan esperada, porque ya fue a todos los otros medios, ahora nos lleva a nosotros de último, pero está bien, está aquí con nosotros. Bienvenida, está aquí ya conectada con nosotros la diputada Yanivel Ábrego. Buenos días, diputada, bienvenida, tire fuegos artificiales. Buenos días, profesor, a usted, a todos los radioescuchas, a Flora Altamiranda y al profesor también. Oiga, A Gonzalo, que está por a Gonzalo, exacto. no, ya yo me enteré, yo pensaba que venía aquí con nosotros de primera, no, ya fue a todos los otros medios, viene acá también, está bien. Aquí siempre va a ser bienvenida. Bueno, profesor, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿verdad? Así es. A ver, diputada, con la diputada Yanivel Ábrego son muchos o diversos los temas de los cuales podemos conversar, pero obviamente que quisiera hablar de política, pero antes de hablar de política, política partidista, política electoral, ayer y hoy la diputada ha estado en el ojo de la tormenta, por así decirlo, de algunas portadas y algunas reacciones. ¿Cuál es la versión que nos puede dar la diputada Yanivel Ábrego de este tema de la compra de tierras al Estado a centavos el metro? ¿Cómo es el asunto? Para empezar, explíquenos cómo es el asunto. Denos su versión. Bueno, profesor, gracias por la entrevista ante todo. Desde hace más de 10 años le compré a una persona natural los derechos posesorios de las fincas en mención. Es importante dejarlo bien claro, desde hace más de 10 años. Lo que se hace en ANATI es el reconocimiento de ese derecho a través del registro del título de propiedad, en un trámite que inició en el 2012 y terminó en el 2022. El derecho posesorio es una forma de propiedad establecido en nuestro sistema jurídico, plenamente legal, y pueden ser objeto de venta. Y es lo que ha ocurrido en una transacción comercial entre particulares. Y eso es todo lo que ha sucedido, mi querido profesor. Es una transacción entre dos personas particulares que se dio desde hace más de 10 años y que se ha legalizado, que es el trámite que hace la NATI en este momento, después de 10 años, haciendo todo el proceso legal según la ley lo establece. Pero la parte, obviamente la parte que ha hecho noticia es que esos terrenos usted los compró a centavos el metro cuadrado. No, profesor, yo compré estos terrenos, los derechos posesorios entre particulares. Fue una transacción antes de que fuera a la NATI. Y eso es lo que se tiene que dejar claro. Aquí en este país se venden muchísimos derechos posesorios porque la ley lo establece, que sí se pueden vender, donar. Esa situación se puede dar. Pues en Capira, específicamente donde tenemos el tema en mención, hay muchísimos derechos posesorios de muchísimas personas que los poseen, valgan la redundancia. Sin embargo, esa transacción la perfecciona la NATI de acuerdo a las leyes de la República de Panamá. Es que esa es la parte, como yo por lo menos no estoy familiarizado con este tema de... ¿Usted no conoce a nadie que haya legalizado un derecho posesorio o sí conoce? Le voy a contar, diputada, para su beneficio incluso. Ayer este amigo mío me escribe y me manda mensajes de voz. Y él está muy metido en temas de comprar tierras y demás, y tiene los recursos para eso también. Y él me dice, mira, de la noticia que he leído, hay una cosa que sí es cierto. Y entonces me comienza a hablar del espíritu de la ley. Vamos a hablar primero, diputada, de tierras que son del Estado. No hablemos Primero hay que dejar claro que estas no son tierras estatales. Por eso. Manifestar. Por eso mismo. Y es lo que él me explicaba. Yo he comprado tierras, me dijo él. Yo voy y encuentro que esta tierra, investigo y es propiedad del Estado. Voy a ANATI. A ANATI le fija un precio y a ANATI y yo compro la tierra. Pero, y es cierto, muy barato, porque la ley así lo establece. La ley no establece que es barato, sino establece cuáles son los rangos. Porque entonces me dice, el espíritu de la ley es que incluso la gente que tiene poco recurso económico pueda comprar una tierrita y acceder ahí y ser el propietario. Pero me dice, mira, a mí me tomó años
que me reconocieran la propiedad, en el caso que eran del Estado y en los otros casos que eran con título de propiedad. La pregunta a la diputada es cuánto tiempo le tomó a ella para saber si ella tuvo alguna preferencia que yo no tuve, me decía este amigo mío. Profesor, yo le acabo de manifestar que específicamente esta propiedad tiene más de 10 años. En el 2011 se iniciaron los trámites en la NATI, o sea, se compraron los derechos posesorios en el 2011 y hasta el 2022 se logra la titulación a través de la NATI. Nosotros hemos hecho el trámite que le corresponde a cualquier panameño, el trámite normal, legal. No hemos utilizado ningún tipo de influencia. Tomó más de 10 años legalizar este derecho posesorio. Y es lo que quiero manifestar, o sea, se ha hecho de manera transparente. Nosotros compramos un derecho posesorio entre dos particulares y ese derecho posesorio se solicita a la NATI la legalización de dicho derecho posesorio y toma más de 10 años poderlo registrar. Y esa es la realidad de esta transacción específica que en mención en los diarios, en un diario específico en este país. Pero hay un contraste porque hay quienes dicen que mientras que a usted le ha costado muy barato, centavos el metro cuadrado. Profesor, es importante dejar claro que esta transacción se hizo entre particular y los derechos posesorios se le pagan a este particular. Ahí voy, diputada, ahí voy. Es que el otro argumento que he escuchado ayer es que mientras que usted pagó poco por esas tierras, la Autoridad del Canal de Panamá pretende comprarles tierras al Estado a $22 el metro cuadrado en la misma área. Es totalmente falso. Eso es totalmente falso. La ACP no tiene ningún interés de comprar en esa área ninguna tierra. La ACP, yo pertenezco a la Comisión de Presupuesto, incluso en mi intervención hice esas preguntas. Las tierras que va a comprar la ACP son en la Riviera del Canal, específicamente en el área de Arraiján, en la Riviera del Canal, y sí son tierras del Estado panameño, sí son tierras que tienen que entrar en una transacción con el catastro porque están en la Riviera del Mar, cerca de la Riviera del Mar. Estas preguntas las hice yo en la Comisión de Presupuesto de la CP, no tienen nada que ver con Río Indio y con las tierras que se encuentran en esa área. Y tengo que dejar claro que el terreno en mención, específicamente las 20 hectáreas, ni siquiera están a la orilla del Río Indio. Están en una comunidad de Río Indio, Los Chorros, que se llama Caracolar, que está lejos del Río Indio. Pero no está en el área de la cuenca, diputada, en Sirí y Trinidad. Hay cuenca y subcuenca, profesor. Y Ajá. estas áreas sí son protegidas justamente de que no se pueden talar y este tipo de cosas. Y en efecto, sí son parte de la cuenca y subcuenca que protege la ACP. Bueno, probablemente ahí es donde está el cuestionamiento que la ACP está pagando $22 el metro. No, pero es que estas tierras no son objeto de compra, profesor. Hubo un estudio hace un tiempo de que se querían inundar algunos terrenos y que fue descartado, que es importante dejarlo claro porque en mi intervención en la Comisión de Presupuesto a la CP hice las preguntas, porque nosotros en esa población, yo soy diputada del circuito 13-2 en el distrito de Capira, y nuestra población en esas áreas pues está muy preocupado con el tema de que se le fuera a inundar sus tierras. Y nosotros hicimos las preguntas a la CP en ese sentido. No existe en este momento, se hicieron los estudios, pero en este momento ellos decidieron por ampliar los lagos ya existentes en vez de optar por esta decisión de inundar esas tierras. Entonces no hay ningún programa en este momento de intención de la ACP ni de comprar tierras en esa área, ni mucho menos de inundarlas. Eso hay que dejarlo claro porque existe Diputada, una intención de un medio de comunicación específico, de un diario que permanentemente nos ha estado acosando en este sentido y que de mal informar lo que fue una transacción entre dos particulares y que la NATI solamente le toca legalizarlo según la ley lo establece. entonces yo quiero preguntar, ya que usted trae a colación lo publicado por el diario La Prensa, entonces, ¿es falso que usted adquirió tierras estatales por centavos? Miren, yo adquirí derechos posesorios, una transacción entre dos personas. La ANATI, como ya lo expliqué, le corresponde legalizar dicho trámite. Los derechos posesorios son legales en este país. Es importante que eso lo tengamos claro. Los derechos posesorios, muchísimos panameños a nivel nacional
tienen derechos posesorios y ellos tienen el derecho de venderlos o de regalarlos, pueden hacerlo. En este caso, yo hice una transacción específica hace más de 10 años con un particular donde compré esos derechos posesorios y luego los llevé a la NATI para la perfección de estos títulos de propiedad. Finalmente, yo creo que debemos hablar de lo que ustedes me citaron en la mañana de No, hoy, pero hablar de diputada, nuestra postulación para las primarias presidenciales de Cambio Democrático. no, pero finalmente, o sea, a mí me ha llamado la atención. Yo soy absolutamente capitalino, 100% capitalino, y de un tiempo a esta parte yo dije, ahí me gustaría tener un terrenito, una finquita para tener esa experiencia. Y yo dije, no, pero yo no puedo, ¿de dónde voy a sacar yo plata para comprar una tierra así? Lo que usted me está diciendo es que si uno entra a tener contacto con una persona que tenga derechos posesorios, el asunto es más fácil. No es tan fácil, o sea, esperar 10 años para que se titule un trámite pueda tener el valor para tú poder tener una transacción posterior a eso, no es que es fácil, son situaciones que se dan, profesor. Bien. Y yo he manifestado en varios medios de comunicación que antes de ser diputada de la República he estado vinculada a los bienes raíces. Eso ha sido un hecho que nosotros lo hemos manifestado en varios medios de comunicación. Finalmente, lo que le quería preguntar, bueno, para ver si usted lo quiere aclarar al final, ¿cuánto pagó por esos derechos posesorios? Porque por un lado nos dicen que 2 centavos, que 3 centavos, que 5 centavos. Nadie va a vender un derecho posesorio por centavos, profesor. Nadie lo va a vender. Y tampoco quiero exponer a la persona, al particular, con quien definitivamente hicimos esa transacción. Ok, bueno, hasta ahí no puedo ir más allá de eso. Ese es su derecho, no querer exponer a la persona con la que se hizo la transacción. Pero entonces usted me dice que fue una transacción entre privados. Así es. Que la NATI nada más hace el trámite. Correcto, profesor. No son tierras del Estado. Correcto, No, profesor. usted no se la Derechos compró al posesorios Estado. de particulares. Derechos posesorios de particulares, una transacción entre dos particulares que solo la NATI le corresponde perfeccionar de acuerdo a la ley se lo permite. Y el trámite tomó más de 10 años, para que quede claro también, profesor, y le agradezco las preguntas. Bien. Dice aquí, eso no es una transacción entre particulares. Ella adquirió tierras estatales. Y es Eso por es eso que totalmente ella falso, pidió en compra profesor. al Estado esas 20 hectáreas. El derecho posesorio solamente te pone en una mejor posición para adquirir al Estado. Ah, no. No es cierto, profesor. Bueno, La oiga. ley 80 del 2010 establece los derechos posesorios y es como se adquirió esta transacción. Es totalmente falso lo que quieren hacer ver. Dicho eso, y habiendo escuchado su versión, que era lo que menos podíamos hacer nosotros si nos daba esta oportunidad, Por escuchar su supuesto, y le versión. agradezco, profesor. Obviamente, eso no significa que si nos llega más información posteriormente no la podemos llamar también para Con preguntar. mucho gusto, con mucho gusto. Hablemos un poco más ahora de política electoral, diputada. Yanibel Abrego lidera una facción de Cambio Democrático que junto con otros 14 diputados han dicho no, si nosotros queremos el control del partido, porque si obtenemos el control del partido, vamos a avalar y a postular a Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia de la República. Hay otro sector que lidera Rómulo Rux, que dice no, si nosotros tenemos el control del partido, es porque vamos a ir con candidatura propia y hacer el esfuerzo por una alianza político-electoral para el 2024. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Primero, yo quisiera manifestar las violaciones que tenemos nosotros dentro de Cambio Democrático con el presidente vencido de nuestro colectivo. Uno, no se renovaron los organismos internos, no se renovaron a tiempo. Esto conllevó a la sanción que nos hizo el Tribunal Electoral de la suspensión del subsidio electoral, violando nuestros estatutos. Esto es una clara violación, la primera violación que tuvimos nosotros dentro del Cambio Democrático. Segundo, las reservas que se hicieron de manera intencionales, voy a decirlas, porque todas las personas que lo adversamos fuimos reservadas para que no pudiésemos participar en democracia dentro del colectivo. Estas reservas se hicieron de 701 puestos a representantes, 536 fueron reservados.
De 81 alcaldes, 66 fueron reservados. De 71 diputados, 68 cargos fueron reservados. Yo quiero saber si esto es hacer las cosas bien dentro de un colectivo. Y por tercer punto, tercera violación, la falta de transparencia en el proceso de las elecciones que acabamos de pasar recientemente, hace 20 y tantos de días, el 19 de marzo específicamente, la falta de transparencia donde no se transmitieron los datos, la información en tiempo oportuno, donde se tomaron casi una semana para contar los votos. Todo el país fue testigo de esta situación. Les tomó casi una semana contar los votos, pero el colmo de los colmos es que el 5 de abril, miércoles santo, nos sorprende una prórroga solicitada por este señor, porque es quien dirige esta comisión de elecciones, el presidente vencido, una prórroga de 15 días más para publicar los resultados en el boletín electoral. Esto es inaceptable y nosotros por eso en el día de ayer que tuvimos un medio de comunicación y hoy que tenemos la oportunidad de estar con usted, hacemos un llamado a organización electoral, específicamente a Osman Valdés, que no puede seguir permitiendo esta sinvergüenzura de las prórrogas y la falta de transparencia en un proceso que debió ser claro, preciso, y que estos datos debieron ser publicados de manera inmediata donde ellos hicieron la proclamación. Ya es importante que el país y que Cambio Democrático sepa quiénes aparecen en el boletín electoral como convencionales, como secretario de la Juventud, como secretaria de la Mujer y como juntas de corregimiento. Esta situación la han seguido dilatando y dilatando, tirando una cortina de humo para consumar el fraude y la trampa que se hizo el 19 de marzo. Pero el Tribunal Electoral les aprobó la prórroga para dar a conocer. Se la aprobado, por eso es que yo hago un llamado a Osman Valdés. ¿Cómo es posible que un reglamento que fue aprobado por ellos le permitan una prórroga de 15 días en una elección de 100, donde votaron 107,000 Cambio Democrático? Esto es inaceptable y permisivo del Tribunal Electoral. Es más, es peligroso para la democracia panameña, porque lo que nos ha costado en democracia ganar estos puntos, lo tiramos al piso con esta situación permisiva que está dando Osman Valdés en organización electoral del Tribunal Electoral. Al día de hoy no se sabe finalmente cuál fue el resultado de esas elecciones, ¿o sí? Yo tengo mis resultados, pero a mí no me va a sorprender que en el boletín aparezcan otras cosas, porque no puedo entender cómo es posible que violando un reglamento que fue aprobado y que les decía que tenían hasta 15 días para publicar estos datos, ellos hayan ido con una prórroga de 15 días más al Tribunal Electoral y que el tribunal se los permita. Miren, ¿pero cuál es la excusa? ¿Por qué la prórroga? ¿Cuál es la excusa que dan ellos? Ilegal, totalmente ilegal. Eso es lo más extraño y peligroso. Porque miren, es importante que en democracia los votos se cuenten como son. Es importante que en democracia el juez, que es el Tribunal Electoral, garantice el equilibrio justamente de democracia en todos los partidos políticos en este país y ahora en los grupos independientes. Esto pone en riesgo, yo lo veo así, hasta la elección del 2024. Si no son capaces de llevar con transparencia una elección en un colectivo de 315,000 inscritos, ¿qué se espera de una elección de 3 millones de habitantes? Ahora, yo quisiera ir un poco más a profundidad sobre lo que representa su candidatura para el partido, para el país. Yanivel Ábrego gana la candidatura o gana esta elección y sale a relucir como la presidenta de Cambio Democrático. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que Yanivel Ábrego y su facción sea presidenta de Cambio Democrático? ¿El partido hacia dónde va a ir? ¿O es un tema netamente electorero para abrirle el camino a Ricardo Martinelli? Bueno, nosotros representamos la esperanza de que Cambio Democrático vuelva a ganar en el 2024. Nosotros hemos recorrido un país. Yo hasta el 23 de enero del 2023, legalmente establecida como la secretaria general de este colectivo, yo ya había hecho el trabajo dentro de Cambio Democrático, habíamos recorrido un país buscando los votos para renovar una junta directiva con miras de ganar una elección en el 2019, cosa que el presidente venció nos llevó a la derrota en esa elección, porque yo estuve participando
allí con la esperanza de que Cambio Democrático formara parte de un gobierno que le devolviera la esperanza a Panamá de una mejor calidad de vida. En vista que eso no se dio y que el Señor nos llevó a la derrota, nosotros tomamos la decisión de caminar un país, inmediatamente perdimos las elecciones. Nosotros salimos a recorrer el país. En medio de la pandemia, nosotros estábamos visitando a nuestras bases, a nuestra gente, viendo qué era lo que había pasado, por qué habíamos perdido la elección en el 2019. Y este liderazgo nos lleva a aspirar a la presidencia del Partido Cambio Democrático, que es como inicia este proyecto. Luego de todos los obstáculos, de todas las trampas de que el señor Rux ha presentado para que nosotros ni siquiera renováramos a tiempo nuestros organismos, porque nosotros hemos sido sancionados con la suspensión del subsidio electoral, es porque nosotros no renovamos a tiempo por culpa de él en nuestros organismos internos. Y es como ahí donde nosotros nace este movimiento de que rescatar a Cambio Democrático y devolverle a Panamá la esperanza de una mejor calidad de vida, de un mayor empleo. Justamente le quiero preguntar eso, porque usted cree que Ricardo Martinelli es el presidente que necesita el país. Porque nosotros hemos recorrido con él un país y es lo que nuestras bases, a lo interno de nuestro partido. Recuerden que yo estoy en una contienda interna de Cambio Democrático. A lo interno de nuestro partido, ese es el clamor de nuestras bases. Ir en una alianza con la persona que marca el número 1 en las encuestas a nivel nacional. Claro, pero diputada, a ver, yo entiendo eso y entiendo que hay etapas y usted va a pasar una etapa en este momento, que es la etapa de confrontar a Rux, en el buen sentido de la palabra, electoralmente para ver quién al final va a liderar este partido. Pero si usted llega a liderar este partido y llega a ser la presidenta, bueno, eso es 2 más 2 es 4, ¿no? Por el desayuno sabemos cómo va a ser la cena. El Cambio Democrático va a apoyar a Ricardo Martinelli y lo va a apoyar por algo. Yo quisiera saber su opinión personal. ¿Por qué Ricardo Martinelli es el presidente que necesita Panamá? Porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de gobernar, con muchos errores, sí, pero con muchos más aciertos. Y es por eso que él marca, como te lo dije, de número 1 en las encuestas a nivel nacional. Esa es una pregunta que le tenemos que hacer a la población panameña. ¿Por qué ven en Ricardo Martinelli la oportunidad de que vuelva a gobernar? ¿Qué ven en él? La esperanza de que la economía levante, que los empleos vuelvan, de que Panamá vuelva a surgir y que a todos nos vaya mejor. Eso es lo que sienten los panameños que nosotros visitamos a diario y que caminamos en este país, en los diferentes barrios, en las diferentes provincias. Esa es la razón fundamental, la esperanza de tener una mejor calidad de vida, que la economía nuevamente se levante, que los empleos regresen a Panamá. Y eso lo vivimos cuando Cambio Democrático gobernó de la mano de Ricardo Martinelli. Eso es lo que ven nuestras bases, eso es lo que ve un país y esa es la razón fundamental por qué marca de número 1 en las encuestas a nivel nacional. Claro, pero fíjese, ya para darle la palabra al profesor Flor, hay algo que es cierto. Uno puede decir, bueno, durante la gestión de Ricardo Martinelli vimos un crecimiento de 2 dígitos, vimos un desarrollo de obras de infraestructura, cuestionables o no por lo que hubo detrás de las mismas, pero también hay que explicarle a la población diputada, y usted lo sabe, que la realidad económica de aquel entonces no es la misma de hoy en día, ¿no? Partiendo del hecho del incremento de la deuda interna de Panamá, partiendo del hecho de que los commodities no estaban al precio que estaba en aquel entonces, partiendo del hecho de lo que había dejado Martín Torrijos dentro de las arcas del país. O sea, es que Ricardo Martinelli, si llega a ser presidente de esta nación, va a recibir un país completamente endeudado y muy diferente al que recibió en su momento, ¿no? Estamos claros de eso. Él demostró, y su equipo, porque no solo él, Cambio Democrático en ese momento tenía un equipo que demostró la capacidad de poder mover la economía en este país. Y ahí tengo que decirte algo muy importante. El presupuesto general del Estado en esa administración es muy diferente al presupuesto general del Estado en la actualidad. Ahora tenemos a prácticamente 5.000 a 7.000 millones más de lo que se manejaba por año en los presupuestos generales de esa época. Sin duda, como lo has dicho, ha cambiado, se ha cambiado, pero los presupuestos siguen aumentando. Y aquí definitivamente lo que ha faltado es la capacidad de un gobierno de poner a mover la economía en un país porque los presupuestos se han seguido estableciendo y aumentando. Pero no vemos las obras ni vemos que la economía levante. Ricardo Martinelli, el ciudadano, tiene casos pendientes en la justicia aquí en Panamá y se dice que también en los Estados Unidos. Yo digo se dice en los Estados Unidos porque yo sé de que en Panamá con seguridad los tiene.
¿Y qué pasa si la justicia descarrila esa aspiración de Martinelli? ¿Cómo quedarían ustedes? Profesor, yo he visto ya 2 veces al presidente enfrentarse a la justicia y ha salido absuelto de las mismas. Yo respeto la presunción de inocencia, respeto el debido proceso y créanme que nosotros vemos a Ricardo Martinelli participando en la candidatura presidencial sin ningún problema, profesor. Okay. Oiga, Ahora, Yanivel Ábrego va a buscar. Dejen a Flor hablar. Bueno, no, adelante. no, pregunta, Gonzalo. Creo que Eso. que mi No, pregunta es que, iba dirigida a a usted. ver, diputada, ¿usted va a buscar otra vez estar en el hemiciclo, en la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros ahorita somos precandidata presidencial de Cambio Democrático y es lo más importante en este momento. Nuestro proyecto es ganar las primarias presidenciales dentro de Cambio Democrático de manera contundente el 9 de julio, con un equipo que sabe ganar elecciones y de allí nosotros vamos a definir la hoja de ruta con Cambio Democrático para que vuelva a ser gobierno en el 2024. Precisamente le iba a Tiene preguntar. gente capaz y nosotros podemos hacer que el gobierno se hagan las cosas de la manera mejor. Precisamente le iba a preguntar en medio de todo este proceso de primarias, o sea, ¿qué va a pasar con estos diputados, entre los que está usted, denominados diputados disidentes, y que tienen un proceso al interno de Cambio Democrático? No, los diputados no tienen ningún proceso al interno de Cambio ¿Cuál es la Democrático. condición actual? ¿Expulsados? No, para nada. Nosotros salimos airosos de esa expulsión y esa revocatoria de mandato impuesta por el dictador de Cambio Democrático, el presidente vencido. Nosotros, todas las curules fueron reservadas, como te expliqué al inicio, que son claras violaciones que hemos tenido dentro de nuestro colectivo. Todas las curules de los 15 diputados que lo adversan, que lo adversamos, fueron reservadas, todos los representantes electos que lo adversan fueron reservadas, todos los alcaldes fueron reservados, todos los que lo adversan fueron reservados. En nuestro partido no hay democracia, por eso estamos obligados a ganar el 9 de julio y cambiar el rumbo de esta historia. Pero no, entonces no tienen ¿por qué El partido 9 de competir? julio cambia el rumbo de esta historia, él está obligado a hacer convención el 19 de julio por tarde, la convención se tiene que dar. Y allí, cuando la convención se dé, nosotros vamos a salir airosos y vamos a corregir el rumbo y vamos a hacer democracia dentro de Cambio Democrático. Bueno, habrá que esperar los resultados para ver quién ¿Correcto? Y estamos preparados para eso, profesor. en el Estamos pulseo. preparados y estamos trabajando para Pero, eso. digo, no es que quiero ser negativa, pero si pasa lo contrario, No va a pasar. ¿qué pasaría con ustedes? Entonces, porque no van a tener No va para a pasar. dónde. Nosotros somos un equipo que sabe ganar elecciones. Ya ganamos el 19 de marzo todas las elecciones, porque esa es la verdad. Nosotros hemos ganado la Secretaría de la Juventud, hemos ganado la Secretaría de la Mujer, que estamos esperando esa publicación para poder impugnar todas las irregularidades que se dieron en esa Secretaría de la Mujer. Hemos ganado la mayor cantidad de convencionales y por eso lanzamos el reto de que fuéramos de inmediato a la convención, porque cuando tú dices que tú tienes los votos, tú estás confiado de ir a una elección. Y nosotros por eso lo hemos retado, no una vez, ya muchísimas veces, a que vayamos a la convención. Y al día de hoy, incumpliendo el decreto, al día de hoy, no ha presentado el calendario de cuándo va a ser la convención ordinaria de Cambio Democrático. Sigue dilatando este proceso porque a toda costa no ha querido enfrentarnos en las urnas. Pero el 9 de julio eso no va a ser. Sí, eso le iba a decir. Va a llegar un día que esto se tiene que definir de un Así lado o es. del otro. Ya, el 9 de julio ya no hay más. Lo demás es debate, pero un día se define si es para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo. O para que nosotros de manera contundente ganemos el 9 de julio esta elección. Óigame, diputada, no puedo concluir esta entrevista o esta oportunidad que usted nos ha dado sin leerle esto que he recibido acá, porque es un documento legal y tiene que ver con el tema original para ya concluir. Resolución número 2023 de marzo, por medio de la cual se adjudica a título oneroso un predio baldío rural con una superficie de 18 hectáreas más 3.191 metros cuadrados con 3 decímetros, ubicado en la Quebrada de Escobar, corregimiento de Sirigrande, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, a favor de Yanivel Ginebra Ábrego Smith. Lo que me dice el oyente que me manda esto es que este documento, que es un documento de la ANATI,
es una comprobación de que usted le compró a la Nati y que eran tierras del Estado. Y Eso no, es totalmente falso, pero en el profesor. documento No, dice, ese es el trámite que ellos ponen nosotros. Los derechos posesorios se registran en la NATI, profesor. pero fíjese, por medio del cual se adjudica a título oneroso, es decir, dinero, un predio baldío, es decir, que no Esa tenía. resolución dice que los derechos posesorios se traspasaron. Hay que leerlo, hay que leerlo. Sí, es que eso, como me lo acaba de mandar, no lo leí Sí, completo. profesor, los derechos Tiene posesorios introducción. se traspasaron. Ya le digo, son derechos posesorios con toda claridad que se hicieron entre dos particulares y se llevó el trámite a la NATI. Ajá. Fueron derechos traspasados. Mientras usted lee eso, profesor, yo necesito preguntarle a la diputada, ya en vísperas de que estamos cerrando este quinquenio, diputada, tomando en cuenta que 1 es la nota más baja y 5 la más alta, ¿cuánto usted o con cuánto usted evalúa la gestión de la Asamblea Nacional durante este quinquenio? Bueno, mira, yo tengo que manifestarte que la Asamblea Nacional, y fui presidente de este primer órgano del Estado por 2 periodos consecutivos en el quinquenio pasado. La Asamblea Nacional de todos los países no es la mejor vista. Sin duda nos toca seguir mejorando y haciendo los esfuerzos para recuperar esa credibilidad y esa imagen que los parlamentos en el mundo requieren. Sin duda es así. Yo Póngale un no puntaje. soy una mujer institucional. Todo Panamá conoce que he sido respetuosa siempre de la institucionalidad del Parlamento. No me voy a meter con la institución. Siempre he sido respetuosa de eso. Considero, como ya te digo, que hay que seguir haciendo los ajustes necesarios para seguir rescatando y fortaleciendo la institucionalidad y la imagen del Parlamento panameño. Pero ahí yo me le meto al rancho, diputada, porque usted dice algo que es cierto. El poder más desprestigiado de América Latina es la Asamblea, y ustedes No no de son la América excepción. Latina, de todos Sí, los claro, parlamentos por del mundo. supuesto, por supuesto. Y ustedes no son la excepción. Ahí convergen todos los poderes, o sea, aquí Por eso, estamos representados pero todos. muy bien, pero a ver, no hay, o sea, no se justifique eso, es una realidad. Yo lo que quiero decir es, si se sabe eso, a sabiendas de eso, aquí el profesor siempre levanta la mano y hace una pregunta. Oiga, ¿cómo la Asamblea nos cuesta a los panameños más de 200 millones de dólares? Yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿En qué se Somos, da tanta somos platica? 3 poderes y yo no voy a defender el presupuesto de cada institución. La Asamblea no es un ministerio, no es una dirección, no es una secretaría. La Asamblea es uno de los 3 poderes del Estado panameño. Entonces, no puedes comparar una asamblea que tenemos un poder judicial con muchísimo más presupuesto que la asamblea. Tenemos al poder ejecutivo con todo el presupuesto y con todo el poder presidencialista que se caracteriza en este país. Y tienes al poder de la Asamblea Nacional del Parlamento panameño con un presupuesto yo creo que definitivamente si vamos a hablar en materia de los poderes, no estamos hablando de que podemos decir que es el que menos recurso tiene de los 3 poderes, sin O duda. sea, Por ¿usted cree estar los que... diputados allí, sin duda. Solamente en la Asamblea no están 71 diputados. Hay personas que tienen 30, 35 años de formar parte del Parlamento. El profesor Cabrera te puede hablar de eso. Es un hombre que conoce la historia del Parlamento. El Parlamento panameño no solo estamos 71 diputados como muchas veces lo han querido hacer ver. En la asamblea trabaja gente muy valiosa, asesores muy valiosos, gente que nos ayuda permanentemente a poder sacar los proyectos de ley, que son a veces muchísimos proyectos de ley que son buenísimos para el país, pero solo se vende y se saca la parte mala de la Asamblea Nacional. Y es que lo que siempre, prácticamente, sobre todo en América Latina, funciona de esa manera. Ahí está, profesor. Ahí está su respuesta, ¿no? Esa platica lo que nos cuesta es suficiente, Sí, es poca, es poca. puedo entender lo que dice la diputada, pero Mire, Gonzalo, yo no he dicho que es poca. Le hablé en materia de los poderes del Estado panameño. Hay 3 poderes. Claro, Y pero por usted eso es, le digo. profesor, usted es un analista político y usted lo sabe. Y usted ha sido crítico permanente de la Asamblea Nacional, pero usted sabe que en la Asamblea Nacional sí, no solamente hay 71 diputados. En la Asamblea Nacional hay muchísimas familias que trabajan allí, sí, sí, sí. que hacen un Eso es así, trabajo, diputada, una labor dentro de los diferentes departamentos que tiene el Parlamento Nacional. pero, diputada, objetivamente,
no justifica 220 millones de dólares. No hay forma, precisamente porque conozco la asamblea por dentro. Lo que pasa es que ustedes, los diputados, y no solamente los de este quinquenio, el anterior, están más entretenidos en hacer obras comunitarias que en legislar. Y como están entretenidos en hacer obras comunitarias, entonces eso no se lo factura. En la asamblea no hay presupuesto para hacer obras comunitarias. No, pero hay presupuesto podemos para meter contratos. una cosa con la otra, o sea, Pero hay presupuesto para falso contratos. que los diputados manejan obras comunitarias desde la asamblea. Pero a ver, uno, usted y yo sabemos que sí manejan. Y dos, hay presupuestos de contratos que son insustentables. ¿Por qué? ¿Dónde están todos esos contratados? En los circuitos electorales. Y el órgano legislativo solo funciona en el Palacio Gustavo Semena. No hay forma de justificar que haya activistas en los circuitos. No hay. Porque la Constitución es clara. Pero esa es la distorsión y es la desnaturalización que ha recibido el órgano legislativo por responsabilidad de todos los que algún día se han sentado allí, que cada quinquenio se desnaturaliza más y más y trae como consecuencia lo que Gonzalo dice, y usted dice que también es así, el cuestionamiento permanente que hay de la población hacia el órgano legislativo, porque en el quinquenio de Endara, que la asamblea nos costaba 18 millones de dólares, eran 71 legisladores, y las funciones en el quinquenio de Cortizo, que son los mismos 71 diputados, con las mismas funciones constitucionales, nos cuesta 220 millones. No hay forma de entender eso. No hay manera. Pero bueno, esas son las distorsiones de las que hablábamos más temprano. Cuando yo fui presidenta también tiene que decir cuánto se manejaba, porque no se manejaba lo que se maneja hoy día. Bueno, hablamos del presupuesto de ahora, 220 millones ahora, 2023, y los expertos dicen que va a terminar en diciembre en 250 o más millones de dólares. Y no hay forma de justificar eso. Diputada Yanivel Abreu, gracias por darnos este tiempo. Usted tiene aquí el WhatsApp encendido para que sepa. Está que echa candela, así, mira. Profesor, porque han querido manipular una información, usted lo sabe, y cuando yo le he dicho cómo funciona, entonces la gente dice, no es así, sí se lo dieron, y no, usted sabe, yo le agradezco mucho las preguntas porque me ha dado la oportunidad también de poderlo aclarar a todos sus oyentes. Bueno, gracias. Aquí vamos a buscar a que se la compraron para que él no diga cuánto recibe. O sea, que usted no nos va a decir. Está bien. Buenos días. Gracias, diputada, gracias, muy amable. 8:10 minutos.